Hola, 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 hola. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Enciende la Luz Podcast. Este es el episodio número 15. Gracias nuevamente por estar aquí. Primero quiero pedir disculpas porque estoy publicando 2 veces al mes, el 10 y el 25, pero el 10 pasado no alcancé a publicar por los tiempos que tengo destinados para hacer podcast. No me cuadraron esta vez. Y bueno, pero aquí ya estamos de regreso y este episodio se llama Es posible. Alguien me escribe después de uno de los episodios anteriores, no recuerdo si fue el último o el anterior, pero alguien me escribe, Dani, tú haces ver todo tan fácil. Y cuando me dijo eso me quedé pensando y reflexionando. Sí, me quedé pensando en ese comentario. De hecho, hubo una respuesta inmediata, yo respondí a ese comentario. Pero me quedé pensando como un momento en eso. Esa es la primera escena. Segunda escena. Estaba alguien pasando por un momento difícil y me fui a encontrar con esa persona. Y entonces estuvimos hablando, como tratando de entender la situación. Estuvimos leyendo unos versículos y en un momento de la conversación llegó como el comentario de, se escucha fácil, pero hacerlo es otra cosa. Y me quedé pensando y reflexionando. También hubo una respuesta inmediata a ese comentario, ¿no? Porque yo dije, puede ser, pero no soy yo el que lo está diciendo, es Jesús, ¿sí? O Pablo, o Santiago, o el que sea que estábamos leyendo y del que estábamos hablando. Pero me quedé pensando y reflexionando en eso de que se hace ver tan fácil. Y no sé si todos los episodios han tenido un toque de facilidad o de que se presenta muy fácil, pero si es así, quiero reflexionar en eso. Y quiero dedicar este episodio a la reflexión de ese punto de se ve fácil, pero, pero en realidad no lo es para mi vida. Tú lo haces ver muy fácil, pero en realidad no lo es para mi vida. Y con eso tengo, digamos que, varias cosas para decir. La primera cosa que tengo para decir es, si lo que hablo parece fácil, entonces voy a decir dos cosas. Si lo que hablo parece fácil, voy a decir primero dos cosas. Número uno, pues pido disculpas porque no es la intención. ¿Sí? No es la intención de que lo que yo hable eh, parezca como que algo súper fácil o como que yo ya lo he hecho todo y que yo estoy viviendo, digamos que con la perfección de mis acciones y por esa perfección de mis acciones. Entonces yo puedo presentar las cosas de esta manera y entonces son fáciles. eh, porque porque no es la idea y además siento que está mal si se ve así, porque si se presenta de una manera fácil, pero cuando tú lo escuchas tú dices, pero para mí no es fácil, entonces tú vas a sentir que tú eres inferior a, digamos que en este caso a mí, pero puede pasar en cualquier escenario, ¿no? En alguna predicación o algo así. Y esa no es la idea, porque eso no es verdad. ¿Sí? Porque tú y yo somos iguales, estamos en la misma condición, estamos en la misma lucha, tenemos al el mismo equipo trabajando con nosotros, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos en las mismas condiciones. Entonces no es la idea presentarlo de esa manera, así que quiero pedir disculpas en principio si lo he presentado o lo he mencionado o lo he insinuado como una manera fácil, porque no lo es, ese no es el punto. ¿Sí? Segundo comentario a eso es, no soy yo el que está hablando cuando estoy presentando cosas. Normalmente estoy presentando cosas de la Biblia, el Espíritu está hablando a través de mí y al mismo tiempo en que yo estoy entregando el mensaje en el episodio, no crean que yo estoy entregando el mensaje porque de alguna manera mi vida es perfecta con ese mensaje que estoy entregando. No necesariamente. Hay algunos mensajes que obviamente han ido transformando mi vida, han ido moldeando mi vida y puede que yo los haya superado y por eso los estoy hablando. Pero no quiere decir que yo no esté aprendiendo mientras estoy entregando el mensaje. El mensaje tiene una doble vía y eso siempre me pasa, por lo menos a mí, en un estudio bíblico o en un sermón o en lo que sea,
cuando yo estoy predicando a la audiencia, pero me estoy predicando a mí también. Hay veces en las predicaciones, en los sermones donde yo estoy al frente, está el grupo de personas escuchando, pero al mismo tiempo yo estoy pensando, ouch, uy, debo pensar, mientras estoy hablando, yo mismo estoy reflexionando y diciendo, ups, creo que tengo que pensar eso un poco más, creo que tengo que practicar en eso un poco más, porque el Espíritu también me está hablando a mí, obviamente. Entonces, no soy yo únicamente el que está hablando, sino que es el Espíritu de Dios a través de mí que está diciendo cosas. Y a veces también mi experiencia y cosas personales comento, pero de todas maneras no quiere decir que lo que estoy entregando, el mensaje que estoy entregando, ya yo lo tengo súper perfecto y para mí es súper fácil. No es fácil. ¿Sí? Pero bueno, eso eran las primeras dos cosas que quería decir. De todas maneras, la intención real de lo que presento y de lo que vemos en la Biblia no es mostrar de que todo es fácil o de que todo va a ser fácil. Cuando leemos la Biblia, la intención de la Biblia no es decirnos, ah, sí, todo está súper fácil, ¿tú por qué no lo estás haciendo? Esa no es la intención de la Biblia, ni la intención de cuando Dios nos habla o de cuando escuchamos un sermón o un podcast o lo que sea. La intención de lo que presentamos y de lo que leemos y de lo que buscamos es decir de que es posible, y por eso este episodio se llama Es posible. Cuando vemos a Jesús, por ejemplo, cuando vemos a Jesús como un hombre perfecto que lo fue, y lo estuvimos tratando en unos episodios anteriores en la imperfección de Jesús, eh, él no vino a presentarse a sí mismo como el que pudo y que nosotros no pudimos, que nosotros somos inferiores, sino que él lo que vino a hacer era demostrar de que sí era posible, de que en la condición de humano era posible cumplir con lo que Dios quería para nuestras vidas, que en condición de humano era posible estar apartado de la tentación y no caer en la tentación, que en condición de ser humano era posible agradar a Dios, que en condición de ser humano era posible amar a las personas. Y ese es el mensaje de Jesús. Jesús nos está diciendo, miren lo fácil que fue para mí y ustedes no lo pudieron hacer. No es el mensaje de Jesús y probablemente no lo hayas visto de esa manera, pero, pero puede que si uno lee las cosas, si uno mira la vida de Jesús, uno dice, ah, sí, pero es que fue Jesús y él era Dios. Entonces, Entonces la parte humana de Jesús se pierde en ese caso porque decimos, ah, sí, Él lo pudo hacer porque Él era Dios. Entonces lo que estamos diciendo es que nosotros no lo podemos hacer. Y Jesús vino a darnos ejemplo de que lo que Él hizo era posible, de que lo que Él hizo era viable porque Dios estaba pidiendo eso de nosotros. Entonces Jesús viene a ser un ejemplo para nuestras vidas no como para mostrar las cosas fáciles o como para decir que nosotros entonces somos lo peor porque no lo logramos, sino para decirnos yo estoy aquí para ser un ejemplo de ustedes. En amor me pongo en forma de hombre y en forma de hombre estoy cumpliendo las cosas que mi padre ha mandado. Y les estoy demostrando que es posible. Y entonces Jesús queda en nuestras vidas como el ejemplo perfecto, el ejemplo de hombre, de ser humano que cumplió con la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús viene a ser nuestro ejemplo máximo, nuestra referencia máxima. ¿A quién más podemos mirar nosotros si no es a Jesús para encontrar esperanza, para encontrar el amor verdadero, para encontrar perdón, para encontrar cualquier ejemplo posible? eh, en términos generales lo encontramos en Jesús. Si vamos a Jesús encontramos a ese hombre perfecto. Y Jesús queda para nosotros, dentro de otras muchas cosas, como esa referencia de algo que nosotros podemos ser, de algo que nosotros podemos llegar a ser. Y, por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículo 12 al 15, dice, después de lavarle los pies a los apóstoles, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Versículo 15 dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y ese versículo me parece clave, porque
Me parece que en casi todas las situaciones o en casi todos los escenarios, posibles escenarios de nuestras vidas, Jesús nos dice a nosotros, les di mi ejemplo para que lo sigan. Cuando estamos hablando de amor, por ejemplo, Jesús dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Jesús demostraba amor con las personas, Jesús no hacía clasificación de personas, Jesús amaba, Jesús tocaba a los que no eran tocados, Jesús miraba a los ojos a las personas, Jesús hablaba con las personas, Jesús se comunicaba con las personas con las que supuestamente no se podía hablar, Jesús hacía cosas, Jesús estaba rompiendo esquemas y paradigmas constantemente en lo que vemos en la Biblia. Y eso que todo no está registrado. Hay muchísimas más cosas que Jesús hizo que no están registradas, pero las que están registradas nos muestran un Jesús que eh, siempre estaba yendo más allá de lo que nosotros creíamos que él podía o debía hacer. Y Jesús lo que nos estaba diciendo de alguna manera es, les estoy dando mi ejemplo para que ustedes lo sigan. Les estoy dando mi ejemplo para que ustedes lo hagan. Jesús no envía a los apóstoles a predicar el Evangelio sin él antes haberlo hecho. Jesús ya había predicado el Evangelio. Había estado con ellos, les había enseñado, les había mostrado, les dio poder y luego les dijo, quiero que ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Y vuelven cansadísimos, vuelven cansados con tantas historias y Jesús les dice, ok, vamos a descansar. Y vengan, les muestro otra vez. Cuando le traen al endemoniado y no lo pueden curar, Jesús lo hace y muestra su ejemplo. Jesús está demostrando un ejemplo, Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Jesús nos está diciendo, les di mi ejemplo para que lo sigan. Y cuando miramos cosas en la Biblia que, que a veces decimos, eh, suena interesante, pero está difícil cumplirlo, si lo miramos, Jesús lo cumplió de alguna manera. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la paciencia, cuando estamos hablando del perdón, cuando estamos hablando nada más del perdón, Jesús, Jesús, ejemplo máximo del perdón. Sí, Jesús ejemplo de perdón, Jesús ejemplo de amor, Jesús ejemplo de compasión, Jesús queda como ejemplo. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, dice Jesús. Entonces, quiero empezar a proyectar esa idea de que lo que escuchamos o de lo que leemos o de lo que encontramos cuando nos acercamos a Dios no es algo que parece ser fácil, pero que yo no lo voy a lograr. No es algo que se presenta como fácil, pero que yo sé que no va a ser posible lograrlo. No porque no tiene sentido que las cosas fueran así. Pareciera entonces que está jugando con nosotros Dios porque nos está diciendo algo que en realidad nosotros no podemos cumplir. Él nos, si Él nos está pidiendo algo, lo vamos a poder cumplir. ¿Cómo? Si Él nos está, lo cierto es que lo vamos a poder cumplir. Que necesitamos de Él es otra cosa, pero lo vamos a poder cumplir. O sea, estamos con Él y si hacemos ciertas cosas lo vamos a poder cumplir porque estamos con Él, porque tenemos a Jesús, porque Jesucristo ya hizo muchas cosas en nuestras vidas. Pero el punto es, lo vamos a poder hacer. No hay algo que Jesús o que Dios nos esté pidiendo que nosotros no podamos hacer, porque no tendría sentido. O sea, si lo piensan de esa manera, si Dios me está pidiendo algo, pero yo no lo voy a poder hacer, entonces ¿por qué me lo está pidiendo? Debe haber alguna manera, y hay alguna manera en la que yo lo puedo hacer. Que yo sienta en estos momentos que no lo puedo hacer es otra cosa. Que las fuerzas que tengo en estos momentos sientan que no lo puedo hacer es otra cosa. Que con los elementos y los recursos que tengo en estos momentos yo sienta que no puedo hacer eso es otra cosa. Pero si Dios está diciendo que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Él va a colocar los recursos, Él puede poner los recursos, Él puede multiplicar los recursos, Él puede eh, eh, dar nuevas fuerzas o multiplicar las fuerzas. Él puede hacer lo que sea a través de mí. Yo lo voy a poder hacer, lo necesito a Él por supuesto, pero si Él me está diciendo algo es porque yo lo puedo hacer. Pero su mensaje no es, y mi mensaje no es, no, esto es súper fácil, entonces háganlo. No, sino que esto es posible porque estamos con Dios y es posible. Y el mismo Pablo dice en Filipenses en el capítulo 3, en versículo 10 al 14 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar en su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Versículo 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección
para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Entonces el versículo 12, Pablo está diciendo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Entonces Pablo está hablando de algo que quiere hacer o que está buscando, pero el mismo Pablo está diciendo, no quiere decir que yo lo haya logrado. Ahora, no está hablando de todas las cosas, solo está hablando de ese contexto inmediato de lo que venía hablando. Pero Pablo está diciendo, está haciendo la aclaración. Yo estoy diciendo algo, pero no quiere decir que yo lo haya logrado, ¿sí? Ni que haya alcanzado la perfección, dice Pablo. Pero, dice, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Versículo 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Y esto me parece muy importante en términos de ver las cosas posibles. Porque muchas veces vemos las cosas no posibles, es por las experiencias previas que hemos tenido. Entonces, probablemente dijimos, ok, voy a dejar de hacer esta cosa que me está haciendo pecar, o voy a dejar de hacer esta cosa que me está haciendo alejar de Dios. Lo intenté un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, un año, y no lo logré. Entonces, cuando yo vuelvo a buscar cuando vuelvo a buscar a Dios, cuando vuelvo a reencontrarme con ese tema y leo que Dios me está pidiendo que lo haga, mi experiencia pasada me dice, ya lo intenté y no lo logré. Entonces mi mente me está diciendo, no lo vas a lograr, porque ya lo intentaste y no lo lograste. Pero aquí hay una clave importante de Pablo. Pablo dice en versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Pero olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y también hablamos un poco de eso en unos episodios anteriores. Olvido el pasado, porque muchas veces estamos agarrados a ese pasado en el cual hemos fracasado, en el cual hemos intentado pero no lo hemos logrado, y es que ya lo he intentado pero yo no lo puedo hacer, definitivamente esto no es para mí, o lo que sea, o yo no tengo las fuerzas, o yo no soy capaz, si yo no soy capaz de hacerlo, y Pablo está diciendo, no lo he logrado, pero únicamente hago esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Si Dios me está diciendo, quiero que hagas esto y tú lo vas a poder hacer conmigo, entonces ya olvido el pasado, olvido ese pasado, de esas veces que probablemente fracasé, que lo intenté o lo que sea, y que no funcionó, y fijo mi mirada en esa promesa o en ese mensaje de Dios que me está diciendo que sí, que Él quiere que yo lo haga, y Él me está diciendo que lo voy a poder hacer. Si Él me está pidiendo algo es porque lo voy a poder hacer. Con Él lo voy a poder hacer. Probablemente en el pasado no sé qué hice mal, algo hice mal, pero únicamente hago esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, versículo 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Entonces, olvidando el pasado y fijando la mirada en lo que tengo por delante, avanzo hasta llegar al final. Porque si me pongo a mirar atrás, pues no avanzo. O incluso retrocedo. Y vuelvo. Y básicamente, ¿quién crees que está operando en esos momentos? Cuando Dios te está pidiendo algo y tú empiezas a mirar hacia el pasado y tú empiezas a decir, no, yo no puedo, no, no, yo voy a volver a caer, no, no, esto definitivamente no, yo ya lo intenté, yo soy así, es que yo soy así, eso no va a cambiar, yo ya lo he intentado. ¿Quién crees que está operando en esos momentos en ti? ¿Tú crees que es el Espíritu de Dios diciéndote eso? ¿Tú crees que es el Espíritu de Dios diciéndote y hablándote de esa manera? ¿Quién crees que está operando en ti? Porque Dios te está diciendo, quiero que hagas esto, porque esto es lo mejor para ti, porque si yo te lo estoy diciendo es perfecto, esto es lo mejor para ti. Y si te lo estoy diciendo es porque lo puedes lograr. Yo te voy a dar lo que tú necesitas para lograrlo. Pero empezamos a mirar hacia atrás, empezamos a mirar nuestras debilidades, las cosas que tenemos, y eso no nos deja avanzar.
Pero si fijamos la mirada en lo que tenemos por delante, en esa promesa, en ese mensaje de Dios, en eso que Él nos está diciendo que puede hacer, en eso que Él nos está diciendo que nos puede dar, en eso que Él nos está diciendo y que nos está pidiendo, si fijamos la mirada en eso, en Él, si fijamos la mirada en Jesús, si fijamos la mirada en Dios, si fijamos la mirada en las cosas espirituales, avanzamos hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y hay algo importante que me parece y es fundamental, y es que el versículo 14 termina diciendo por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Un capítulo más adelante, en capítulo 4, versículo 13, un versículo súper famoso de Pablo y de la Biblia, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Cristo, cuando estoy en Cristo, puedo lograr todas las cosas. Todas las cosas que Dios me está pidiendo, estando en Cristo, yo las puedo lograr. Si Dios me está pidiendo algo es porque lo puedo hacer. Y lo voy a poder hacer en Cristo, por medio de Cristo, con Cristo en mi vida, o por el sacrificio de Cristo, o por lo que Cristo está haciendo en estos momentos de mi vida, y por lo que hará, yo puedo hacer las cosas. No va a ser por mis propias fuerzas, no va a ser por mis propias, digamos, experiencias o por mi conocimiento o por mi sabiduría. Todo eso va a ir sumando en el proceso y en lo que estoy haciendo. Pero puedo tener el conocimiento más amplio, puedo tener la sabiduría más amplia, puedo tener la experiencia más gigante. Pero si no está Cristo conmigo, entonces no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer. Por eso el punto está por medio de Cristo Jesús, dice al final del versículo 14. Y luego el capítulo 4 versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo puedo hacer las cosas en Cristo. Y Cristo mismo se mostró como un ejemplo para mí. Cristo mismo en forma de hombre, siendo hombre, se despojó a sí mismo de ser Dios y se volvió un hombre. Y Él me mostró el ejemplo de que era posible. Incluso le dijo a los apóstoles, si ustedes van a poder hacer cosas más increíbles de las que yo hice. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Cristo sí voy a poder hacer las cosas. Entonces, si he fallado antes, si mi pasado no ha sido exitoso, si mi pasado he fracasado en los planes o en el proyecto o en lo que sea que he pensado, si he fracasado, una cosa, puede que varias cosas hayan fallado, pero una cosa falla y una cosa muy importante y es que probablemente no tenías en cuenta que en Cristo, que con Cristo, por medio de Cristo y por lo que Cristo hizo y por lo que está haciendo y por el lugar de Cristo en nuestras vidas es que nosotros vamos a poder hacer las cosas. Nosotros vamos a poder hacer las cosas por medio de Cristo, por lo que Cristo ya hizo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Por ejemplo, eh, no pudimos limpiarnos de nuestros propios pecados por nuestra propia cuenta. Cristo Jesús tuvo que haber venido para limpiar esos pecados. Hay cosas que simplemente Jesús puede lograr. Entonces hay cosas que aunque yo sienta que no puedo lograr, aunque yo sienta que esto definitivamente yo no lo voy a poder hacer, Cristo puede hacer, ha hecho y hará cosas que nosotros no tenemos ni idea que son posibles de hacer. Vinimos a reconectarnos nuevamente con el Padre, vinimos a tener una relación nuevamente con el Padre por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Era algo que nosotros no podíamos hacer. Era algo que estaba fuera de nuestro alcance. Pero por medio de Cristo, gracias a Cristo, nosotros pudimos reconectarnos nuevamente con el Padre. Recibimos perdón de pecados, recibimos santidad y recibimos una nueva relación, una nueva vida con Cristo, por medio de Cristo. Hay cosas que están fuera del alcance de nuestra imaginación y de nuestra capacidad física, intelectual y lo que sea, que Jesús ha hecho, está haciendo y hará. Y a la final, lo que está pasando cuando estás viendo algo, cuando estás viendo un mensaje que viene de parte de Dios y que tú lo ves como
yo no lo puedo hacer, o eso se ve muy fácil, o esa persona lo ha hecho y para él es fácil, pero para mí es imposible, o yo no lo puedo hacer, o esto definitivamente no es posible en mi vida, o lo que sea que esté pasando por tu mente es una mentira. Y es una mentira del enemigo que te está engañando y que te está haciendo frustrar. El enemigo nos engaña y eso nos hace, y eso nos frustra. Porque cuando pensamos que podemos hacer algo, lo intentamos y fracasamos en el intento, pues nos frustramos. Y decimos, todos los demás sí pueden, o muchas personas pueden y yo no puedo. Y entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces, Sí, entonces empezamos a castigarnos a nosotros mismos. Y a la final es una mentira del enemigo, porque nosotros sí podemos hacerlo, nosotros sí podemos lograrlo. Lo que pasa es que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Tenemos que fijar nuestra mirada hacia adelante y seguir avanzando, no mirar hacia atrás, olvidar el pasado. Mirar a Jesús, que es nuestro ejemplo perfecto. Dice, ejemplo les he dado para que hagan lo que yo he hecho. Jesús queda como ese ejemplo perfecto y luego Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Tenemos que fijar esa mirada en Cristo, porque en Cristo sí lo podemos, en Cristo podemos hacer muchas cosas, todas las cosas. En Cristo lo podemos hacer todo. Todo lo que Dios nos esté pidiendo, no todo lo que yo quiera. Sí, voy a volar por Cristo. Eh, sí, por medio de Cristo podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, si estás en medio de eso de que no puedo, o he fracasado, o definitivamente esto no es lo mío, o lo que sea, o no, el cristianismo no es lo mío, la religión no es lo mío, lo que sea que estés pensando, es un engaño, es una mentira, porque sí lo puedes hacer por lo que Cristo ya hizo y por lo que está haciendo, tú lo puedes hacer. Las cosas que yo he hecho hasta este momento en mi vida, las he hecho por lo que Cristo ya hizo y por lo que está haciendo en estos momentos en mi vida. No es porque yo sea más inteligente, no es porque yo sea más espiritual, no es porque yo sea más... Nada de eso. Digamos que todas esas cosas suman, ayudan de alguna manera, pero el factor importante es que Cristo está haciendo cosas en mi vida y ha hecho cosas en mi vida. Y eso es lo que me permite, por ejemplo, en estos momentos estar haciendo este episodio. No porque yo sea la locura y wow, qué eminencia Dani. Nada que ver. Un chico ahí normal. Pero en Cristo puedo hacer cosas y tú también las puedes hacer. Como por ejemplo Romanos 8, eh, en el versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. El pertenecer a Cristo, el estar en Cristo Jesús, nos aparta de la condenación. Por medio de Cristo Jesús tenemos salvación. Y ese versículo está conectado con el capítulo 7 en el que estuvimos hablando en un episodio que se llamaba La respuesta está en Jesucristo. Si no lo has escuchado, ve y búscalo. La respuesta está en Jesucristo. Buen episodio, creo. Si piensas que no, pues me dices. Pero bueno, en fin. eh, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y luego el versículo 35 y 37 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro o bajo amenaza de muerte. Versículo 36, capítulo 8 de Romanos. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Versículo 37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Entonces las preguntas son, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Versículo 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús. Y le podríamos agregar cualquier otra pregunta. ¿Será que Cristo ya no está conmigo o no quiere estar conmigo porque he fracasado antes? La respuesta es la misma. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. ¿Será que Cristo no me ama o no está conmigo o no me va a dar lo que necesito porque ya he fallado muchas veces? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Podemos hacer las cosas
lo que Jesús nos está mostrando, lo que nos está pidiendo, lo que Dios nos está mostrando y nos está pidiendo es posible por medio de Cristo. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Cualquier problema, cualquier situación que estés viendo en estos momentos va a ser posible por medio de Cristo. Tu victoria va a ser absoluta por medio de Cristo. No se trata de ti, de tus fuerzas y de tus capacidades, sino de Cristo y el poder de Cristo en tu vida. Porque por medio de Cristo hay victoria absoluta. ¿Qué tal? Entonces, conclusión, es posible. No es que sea fácil. Algunas cosas van a ser fáciles. Probablemente la mayoría no van a ser fáciles. Hay muchas que son muy difíciles. Hay muchas que son complicadas, que requieren mucha cosa, mucha, no sé, mucha cosa, ¿sí? Mucha cosa. Dominio propio, amor, paciencia, perseverancia, todas esas cosas, ¿sí? Pero es posible. Y eso es lo importante. Es posible. Es posible. Si escuchas algo, si lees algo, no pienses que es fácil. Piensa que es posible. Si está ahí es porque es posible. Si Dios te lo está pidiendo es porque es posible. Y si estás con Jesús, la victoria es absoluta, va a ser completamente posible. Si es algo que viene de parte de Dios, ¿no? Si es algo que Dios está probando o algo que Dios está pidiendo, va a ser posible. Porque no se va a tratar de tus fuerzas, sino de las fuerzas de Jesús. No se va a tratar de tu poder, sino el poder de Jesús en tu vida y en lo que Él puede hacer en ti. Si hasta el momento estás luchando con algo y no has podido, debes entender que sin Jesús no lo vas a poder hacer. Pero si está Jesús en tu vida, si Jesús está en la ecuación, entonces la victoria es segura. Entonces busca a Jesús, fija la mirada en Jesús, pon esa mirada en Jesús, porque Él lo va a poder hacer. Y tú vas a poder hacer muchas cosas por medio de Jesús, por el poder de Jesús, por el poder de su Espíritu. Sí es posible, es posible. Quiero terminar con una historia, y ahí ya terminamos. Marcos capítulo 9, versículo 15 al 23 dice: Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah! Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Así que te quiero decir que es posible. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este episodio. Gracias. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, ahí estoy disponible. Gracias por escuchar. Y si sientes que esto le sirve a alguien que tú conoces, lo puedes compartir. Y gracias nuevamente. Gracias por estar en Enciende la Luz Podcast. Gracias por buscar encender tu luz, por encenderla y hacerla brillar ante los demás y hacer que los demás glorifiquen al Padre que está en los cielos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Nos vemos a la próxima. Chao. Que los bendiga. Chao.